Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Seguimos en esta sección de la carta del apóstol Pablo a los romanos que tiene que ver con crecimiento espiritual. Y dentro de lo mucho que hemos abordado, porque la carta, decimos, es enormemente rica en teología y en doctrina profunda, aquí vale la pena distinguir nuevamente dos perspectivas importantes que tenemos que tener bien claras, sobre todo como cristianos. Una es lo que significa nuestra posición espiritual. Lo hemos definido así. Nuestra posición espiritual tiene que ver con lo que Dios dice que es verdad sobre nosotros. Desde el momento en que recibimos a Jesús, si tú recibiste a Jesús como tu Salvador, si confías en lo que hizo Él en la cruz para que puedas ser perdonado delante de un Dios santo por tus transgresiones, por tus pecados, entonces Dios dice que Él, por confiar en Él, en la obra que Él hizo, por confiar en su Hijo, por arrepentirte de corazón, Él te declara inocente ante sus ojos, lo que conocemos como salvación o justificación. Y la Biblia dice que en ese momento Dios coloca su Espíritu Santo en ti y pasas a estar, en vez de estar bajo su juicio, pasas a estar bajo su gracia. Es decir, no solo perdón, sino que aparte de un perdón completo por todos tus pecados pasados, presentes y futuros, pasas a ser parte de tu familia, te garantiza una herencia eterna, te invita a que colabores con Él en este proyecto de rescate de la humanidad, te abre las puertas para una nueva sabiduría, para ver y entender cómo realmente son las cosas, es decir, toda una serie de bendiciones enormes. Entonces, esto significa tener claro que ante los ojos de Dios, todo esto es verdad sobre nosotros. Esto implica dar un paso de fe en creer en lo que Dios dice respecto de lo que es verdad de mí, que soy su hijo, que ya no hay condenación para mí, que ya no estoy bajo su juicio, sino bajo su gracia, que tengo la eternidad asegurada independientemente de lo que pase o de lo que yo haga, porque esto no lo experimentamos. Entonces es difícil y aquí requiere esforzarnos en fe, en creerle lo que Él dice que es verdad acerca de nosotros. ¿Ok? Eso es nuestra posición. Nuestra posición es una roca, es algo que no se mueve porque depende, es como Dios nos ve y Dios no se mueve. ¿Ok? Y hemos dicho que Dios está fuera del tiempo, entonces eso es una realidad independientemente de si para nosotros aún está en el futuro. Eso es atemporal, es eterno y es inamovible. Y hemos dicho que parte del crecimiento espiritual se detona enfocándonos en estas verdades, enfocándonos en nuestra posición delante de Dios. ¿Ok? Ya hemos hablado de esto sobre todo en los estudios más recientes. Ahora bien, el otro tema es nuestra condición espiritual. Y nuestra condición espiritual ya no es tanto como Dios nos ve, sino como yo me veo y como otros me ven. Es decir, ya es mi experiencia aquí abajo, terrenal, en la carne, pues, ¿no? Mientras que nuestra posición espiritual es una roca, nuestra condición espiritual es un sub y baja, ¿no? Hay días en que te sientes espiritualmente potente como cristiano, que has estado caminando cercano de Dios, has orado, has estudiado la palabra, te sientes bien, dices, bueno, va bien todo, ¿no? Me siento fuerte, me siento espiritualmente potente, me siento cercano a Dios, me siento contento. Y luego, pum, inevitablemente hay bajas, ¿no? Hay bajones. Ya me tropecé, me volví a equivocar, pequé en un modo en que es particularmente doloroso para mí o para otros, me siento lejano de Dios, no he orado, no he estudiado la palabra, no tengo ganas, siento que Dios está molesto. Esto tiene que ver con mi experiencia, no con la roca de su posición y lo que Él dice sobre mí, sino como yo me veo y me siento. ¿Okay? Esto es mi experiencia terrenal, pues, ¿no? Si ves aquí al ladito en el diagrama, el círculo representa nuestra posición ante Dios, ¿no? Pero la cajita en la que esto está encerrado, por decirlo así, es mi condición, es mi experiencia terrenal, ¿no? ¿Y por qué lo quise poner así? Porque pasa algo interesante con nuestra posición y nuestra condición ante Dios, que es importantísimo entenderlo para el crecimiento espiritual. Ya dijimos que es importante mantener el foco en la posición, ¿no? Ya dijimos que también es importantísimo que ir a los medios de crecimiento, a los medios de gracia, a los medios de crecimiento espiritual que hablamos en el último estudio, es decir, la oración, el estudio de la palabra, la congregación, el ministerio. De la congregación y el ministerio vamos a ver con más detalle en el capítulo 12, si Dios quiere. Es bueno hacer eso, pero hay que hacerlo con el enfoque vertical, ¿no? Es decir, con nuestra posición.
Nuestra posición es vertical, nuestra condición es horizontal, es aquí abajo ante mí y ante otros, ¿no? Entonces, vamos a la oración, a la escritura, a la congregación, hay que hacerlo siempre con el enfoque vertical, recordando lo que Él dice y creyendo en fe lo que Él dice que es verdad sobre mí, porque si no los pervertimos y realmente ya no producen crecimiento, ¿ok? Hablamos de esto la vez pasada, pero pasa algo curioso. ¿Cuántos cristianos conoces que oran bastante, que estudian la palabra bastante, que se congregan, de menos todos los domingos, pero que se congregan, ¿sí? Que tienen un ministerio o tienen actividades de servicio dentro de la iglesia? Yo conozco muchísimos, muchos, y hay millones, ¿no? Hay millones a nivel mundial, sea la dominación que sea, pero hay millones que continuamente están relacionados con los medios de gracia, ¿no? Pero no vemos mucha gente que llegue a la madurez espiritual. Yo mismo no me considero realmente una persona, un cristiano maduro espiritualmente, ¿no? Y ciertamente que veo muchas otras personas que estamos iguales, es decir, no es ese cristiano, que esto es a donde Dios quiere llevarnos. No ves muchos cristianos, no solamente que tengan un dominio de la palabra y que oren y que se congreguen y tengan un ministerio potente, sino que además realmente puedas ver a Cristo en ellos. Que digas, esta persona es como si Jesucristo estuviera caminando aquí, ¿no? Tiene un aroma a Cristo, tiene algo que contagia, ¿no? Porque esto es lo que pasaba, ¿no? Es lo que vemos con los apóstoles, ciertamente, es lo que vemos con gente que ha llegado a este grado, que Dios los ha llevado a este nivel de madurez espiritual y han hecho grandes cosas para Dios. No vemos muchos. Dentro de los millones que vemos enfocados en el estudio, en la oración, en el ministerio, vemos muy poquitos, ¿no? Ciertamente incluso te puedo decir que no se me viene a la mente alguien que yo diga, es como estar con Jesús, ¿no? Esta persona. La pregunta es ¿por qué? Porque las herramientas y la puerta, Dios la tiene abierta para trabajar esto con nosotros. Entonces, ¿por qué si a pesar de que estamos tan involucrados en lo que diríamos que son cosas del espíritu, ¿por qué no vamos a la madurez, ¿no? Ciertamente, si vienes siguiendo los estudios, tiene que ver que muchas veces vamos a los medios de crecimiento bajo la ley, no bajo la gracia, ya hablamos de esto. Es decir, no manteniendo el enfoque vertical, ¿no? Y esto pues no permite que se alimente el espíritu. Pero aún si hiciéramos esto bien, si mantuviéramos, te lo digo porque siento que yo trato de cultivar este enfoque desde hace años, ¿no? Y no me considero una persona realmente, digo, si no me conoces personalmente, pregunta a la gente que me conoce personalmente y vas a ver que no se siente como estar con Jesús, sea la gente del trabajo o familiares o amigos, ¿no? No hay esa madurez, ¿no? A pesar de que trato de mantener este enfoque, al ir y estudio continuamente la palabra y trato de mantener una vida de oración constante y de congregación, ¿no? Y estudiando esto, volviendo a ver el tema, entiendo en gran medida, creo entender por qué es esta situación, por qué no llegamos tantos a la madurez espiritual, porque falta un elemento, ¿no? Y es el elemento yo creo que más complicado. Es la palanca, ese botón que hay que apretar, en donde tenemos que hacer nuestra parte para que Dios realmente haga que este tesoro, como le llama el apóstol Pablo, vamos a estar viendo para el tema de hoy, vamos a alternar con el Romanos 8, pero también con 2 Corintios 4, porque ahí el apóstol Pablo habla mucho de este tema, ¿no? Él dice en 2 Corintios 4 que Dios ha puesto este tesoro, es decir, su Espíritu Santo, la salvación, la eternidad, todo lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo dentro de nosotros, ¿no? Lo ha puesto dentro de nosotros, ¿no? Y esto es real para el cristiano, ¿no? Si tú ya recibiste a Jesús, sabes que esto es real, es parte de lo que nos mueve a buscarlo y a querer conocerlo más y a querer compartirlo, que sabes que es real, que lo sientes, que sientes su presencia y que sabes que Él es verdad, que lo que hable es verdad y que la vida eterna está garantizada y que lo que Él dice lo puedes escribir sobre la roca, ¿no? Es esto que tenemos en el pecho los cristianos cuando recibimos a Jesús y sabemos que es real, ¿no? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice Él ha puesto este tesoro en vasijas de barro. Y aquí está el tema, ¿no? En la antigüedad usaban mucho el barro para hacer vasos, ollitas, para guardar cosas. Hoy no tanto, ¿no? Hoy usamos más el vidrio o el plástico. Y uno de los temas, quizás porque no usamos tanto el barro, porque es más barato,
es porque es opaco, ¿no? Tú lo que pones ahí no lo puedes ver. Entonces puedes tener un anaquel lleno ahí de ollitas de barro y puede que en una de esas haya un tesoro, haya monedas de oro allá adentro, ¿no? Pero no lo puedes ver, no puedes distinguirlo de otros, lo que hay adentro, porque es completamente opaco. Y es exactamente lo mismo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que pasa con el cristiano, ¿no? Dios pone este tesoro, este oro de 24 quilates, lo pone dentro de estas vasijas, pero por fuera no se puede ver. Él sí lo ve, o sea, en la vertical, en nuestra posición, esto es una realidad, el tesoro está ahí, ¿no? Y tú lo sientes, en parte, ¿no? Pero no es tan fácil que hacia afuera se vea. Más bien, es muy complicado que se vea hacia afuera, ¿no? Es lo que te digo. No hay muchos cristianos que digas, veo Jesús ahí en esa persona, pero lo huele a Cristo, ¿no? Te impacta, espiritualmente te impacta, ¿no? No hay muchos así. Este tesoro está en vasijas de barro. Y parte del proceso de crecimiento espiritual es justamente que este tesoro de oro que está puesto en esta vasija de barro, ¿no?, salga a la luz. Es decir, que este envase, el cuadrado, el envase donde está puesta esta vida espiritual, de alguna manera se vuelva más circular, ¿no? Se vuelva al modo de lo que hay adentro, ¿no? Es decir, que se empate mi condición con mi posición. Que como Dios me ve sea visible para los demás, que me vean de la misma manera. Eso es parte del proceso de crecimiento espiritual. Es lo que tenemos que entender. Así funciona. Y esa es una buena manera de definir crecimiento espiritual, ¿no? Que mi condición se amolde a mi posición y que este tesoro sea visible para otros. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usarnos a nosotros, ¿sí?, para llegar a otras personas, que otras personas lo conocen. ¿Cómo tú conociste a Jesús? Pues por otro cristiano, ¿no? De alguna manera Él te empujó por medio de otras personas para que llegaras a conocerlo. Y Él quiere eso para todos. Él no quiere que nadie se pierda. Quiere que muchas personas lleguen a su conocimiento. Y en la medida que un cristiano llegue a la madurez va a ser mucho más potente. Es decir, el olor a Cristo, la fragancia a Cristo va a ser mucho más fuerte que despida a ese cristiano para atraer a más personas para que lleguen a vida eterna. Que es lo que más le importa a Dios y también al enemigo. Lo que más le importa es impedir a toda costa que esto sea posible, ¿no? Esto es lo que más vale a los ojos de Dios. Cada alma vale más que todo el oro del mundo, ¿no? Porque este mundo va a desaparecer, pero las almas son eternas, ¿no? Y luego, bueno, entonces, ¿qué crees que tiene que pasar para que esta luz, este tesoro, que brilla dentro con luz propia, sea visible ante los ojos de otro? Para que atraviese de alguna manera la envoltura de barro, ¿no?, que lo está limitando. Lo que tiene que pasar es que lo tiene que quebrar. Tienen que empezar a ver ciertas grietas, ciertas fisuras en la vasijita de barro que permitan que el aroma a Cristo y que la luz de este tesoro dorado que brilla empiece a ser perceptible para los demás, ¿no? Y creo que ya sabes por dónde va la cosa, ¿no? ¿Y cuál es esta cuarta palanca del crecimiento espiritual? Que tu envoltura se tiene que resquebrajar para que pueda brillar la vida de Cristo, ¿no? Se tiene que romper de una u otra manera, ¿no? Y esto no es tan sencillo. Esto no es tan sencillo. Esto es un proceso y ciertamente, como creo que puedes intuir, es doloroso. No es nada sencillo. Y yo creo que es a lo que más le sacamos los cristianos y por eso no vemos a tantos cristianos que lleguen a la madurez espiritual, ¿no? No lo vemos, ciertamente, ¿no? Vemos que tienen todo. Tienen oración, tienen palabra, tienen congregación, pero no han llegado a la madurez. Porque ¿sabes qué falta? Falta la cruz. Falta la crucifixión. Tenemos que ir a la cruz los cristianos, así como Cristo fue. Tenemos que ir para que pueda surgir de este proceso de destrucción del envase de barro. Y ciertamente que somos de barro, ¿no? Venimos de Adán y Adán significa hecho de barro. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Que este tesoro de barro se resquebraje y se vuelva polvo para que la vida de Cristo pueda extenderse a otras personas. Y este es un principio bíblico importante que vamos a ver constante en muchos pasajes. El principio de la vida a través de la muerte o la vida por medio de la muerte. Se me viene a la mente es un canto católico, creo, bueno, recuerdo escucharlo en la iglesia católica, que dice, hay que morir para vivir, ¿no? Y dice, pero si el grano de trigo muere,
en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Y se malinterpreta, ¿no? Se lo malinterpretan los católicos porque creen que se refiere a la muerte física y a la vida eterna, cuando el proceso de dar fruto, ¿no? De que el grano de trigo caiga en tierra y muera para dar lugar a una cosecha, tiene que ver con fruto espiritual aquí. Este proceso de muerte de la envoltura de carne del cristiano, para que la vida del espíritu que hay en nosotros se pueda extender y pueda llegar a otras personas. Esto viene, de hecho, este cántico viene de un pasaje donde Jesucristo dice: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae y muere, pues entonces germina y lleva mucho fruto, ¿no? Espigas, miles de granos, millones de granos a raíz de la muerte de un solo granito. Y qué mejor ejemplo que Jesucristo mismo, ¿no? Él es el primer ejemplo, como en todo. Él es quien nos marca el camino y que nos pone el primer ejemplo de esto, de este principio. Porque gracias a que Él estuvo dispuesto a quebrar su envoltura, ¿no? A ser quebrado de alguna manera, su envoltura, porque Él también estaba en carne, ¿no? No naturaleza pecaminosa, pero sí en un cuerpo humano, ¿no? Estuvo dispuesto a sufrir y a pasar tribulación tras tribulación, e ir incluso hasta la muerte, y muerte de cruz, como morían los criminales, dice la Escritura. Es que su vida, al morir Él, trajo un fruto gigantesco, eterno, del cual tú y yo ya hasta este momento somos beneficiarios, más los millones de personas que falten todavía por tener vida eterna por medio de su muerte, ¿no? Entonces, este es el principio y es realmente la otra palanca de crecimiento espiritual, que la cruz se tiene que manifestar en tu vida, que tienes que ser crucificado. Dice Jesús: a donde yo voy es necesario que ustedes vayan. Y cuando dijo eso se refería al Calvario, a la cruz, ¿no? Dice: todo el que quiera venir en pos de mí, todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿no? Y la cruz es muerte, es un instrumento de muerte, ¿no? Y este es el principio que tenemos que entender los cristianos si queremos realmente crecer, si queremos llegar a la madurez espiritual. Vamos a ver ahorita en un momento, bueno, cuál es tu parte en este proceso y por qué querríamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué querríamos ir a la muerte hablando en términos espirituales, es decir, a dolor, sufrimiento y tribulación? ¿Qué es lo que esto significa, ¿no? ¿Por qué razón tendríamos que hacerlo y por qué convendría hacerlo? ¿Por qué nos conviene hacerlo, no? Bueno, y ya dijimos que en primer momento es porque es la única manera que se quiebre nuestra carne, ¿no? Tú puedes pasarte una noche entera estudiando la Biblia, ¿eh? Y otra noche entera orando, y al otro día Dios te llama y estás fuerte, ¿no? Te sientes, esas veces, no sé si te pasa, ¿no? Que estuviste orando, estuviste estudiando, sales, no sé, de la prédica, sales como pavo real espiritual, te sientes fuerte, te sientes levantado, edificado, como decimos los cristianos, ¿no? Pero agarra a Dios y te dice: bueno, ahora quiero que vayas, ¿no? No sé, ahora quiero que vayas a casa de esta persona y te quedes orando por él toda la noche, ¿no? O quiero que vayas y des una buena, no sé, ¿no? Pues estoy poniendo ejemplos, ¿no? Que se me están ocurriendo ahorita. Necesito que des este dinero para esta persona que lo necesite. Tú lo necesitas, ¿no? Y ahí, independientemente de todo lo que hayas orado y lo que hayas estudiado en la Biblia, ahí entra la carne, ¿no? Nuestra condición, nuestra carne espiritual, el cuadradote, ¿no? Que te dice algún pretexto, ¿no? Porque eso es muy creativa la carne para darnos pretexto, ¿no? Ay, sí, Señor, pero mira, dame chance, ¿no? Que pase esta quincena nada más para que yo pueda hacer eso. Y ahí voy a estar, Señor. Ahí voy a estar cuando me necesites, ¿no? O, híjole, Señor, pero no, ay, no, es que orar toda la noche. Desde mi casa voy a orar algo y ahí le voy a estar unas oraciones entre el tiempo. Tú sabes que estoy muy ocupado, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer, pero voy a estar orando, voy a tratar de estar orando, ¿no? La carne siempre se adapta completamente a la situación para darle la vuelta a la voluntad de Dios, cuando lo que Él nos indica como natural, como normalmente es contra naturaleza, contra nuestra naturaleza carnal. Hemos dicho que nuestra carne no es natural para nuestra carne hacer la voluntad de Dios. Siempre que lo natural es hacer lo contrario a la voluntad de Dios, ¿no? O que es más fácil ir a orar por esta persona, ir a evangelizar a un grupo de personas que quieren escuchar de Jesús, o quedarte viendo tu serie de Netflix. Seamos honestos, digo, soy. No estoy diciendo que otros, ¿no? Claro que es más cómodo, claro que es más, de entrada es más a gusto, ¿no? Porque se nos da naturalito, estamos en la carne, ¿no?
Y a pesar de que, como hemos estudiado, como vimos en el capítulo 6, ya no estamos obligados a obedecer a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, que antes de venir a Jesús sí, no había posibilidad de no obedecerle, sí la escuchamos. Nos habla, ¿no? La carne nos tira el anzuelo, ¿no? Ya no te puedo forzar, pero te aviento el anzuelo, ¿no? Y yo no sé tú, pero yo la mayoría de las veces lo pesco, ¿no? Algo se atraviesa, alguna justificación para darle la vuelta a Jesús, que me dice, hey, un pasito más adelante al Calvario, vamos, esto va a doler, pero te va a servir, ¿no? Y ahí le damos la vuelta. Luego, ¿no? Agarramos para el monte de alguna manera. Esto es normal en la vida del cristiano. Entonces, ¿cómo puede Dios usarnos? ¿Cómo puede llevarnos a la madurez espiritual, que seamos esos cristianos que irradian a Jesucristo, que son magnetos, que son imanes para que almas conozcan a Jesús y por medio de los cuales Dios puede obrar tremendamente, ¿no? Que los ha habido y los hay, ¿no? Él tiene que quebrar esto, porque para que Él pueda hacer esto en nosotros, realmente tenemos que tomarlo como nuestro Señor. Es curioso que yo no sé tú, pero la mayoría le decimos a nuestro Padre, también nos referimos a Él como Señor, el Señor. Pero pues no lo tomamos realmente como nuestro Señor, ¿no? Es nuestro Salvador, pero no tanto nuestro Señor. Tomarlo como nuestro Señor es cada vez que Él diga algo, sí, Señor. Porque a un rey no se le dice que no. Si yo estoy al servicio de este rey, yo obedezco cuando me llama y a donde me llama. Y si me manda al frente de las líneas enemigas, voy al frente de las líneas enemigas, ¿no? O al menos eso hacían los antiguos, que prestaban atención a su lealtad ante el rey, ¿no? Y nosotros le decimos el Señor Jesucristo, pero cuando nos manda, cuando nos quiere llevar por una vía, no, Señor. O al ratito, Señor, ¿no? Pues no debería ser, pero lo hacemos, ¿no? En realidad, lo que sucede con nosotros es que somos rebeldes, ¿no? Esta naturaleza, hemos hablado, es rebelde. Somos unos rebeldes y unos fugitivos de Dios. Él nos quiere usar, y no para lastimarnos, para bendecirnos, ¿no? Pero le damos la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque no le creemos completamente, ¿no? No le creemos completamente. Y aquí es donde entra el componente central para todo el proceso de crecimiento espiritual, que es la fe. Por la fe se nace espiritualmente, por la fe es que conoces a Jesús cuando le crees al mensaje de su evangelio y te arrepientes y lo tomas como tu Salvador. Ahí naces espiritualmente. También es solo por la fe que se va a crecer. Fe es confiar en Él, en lo que Él dice, ¿no? Si cuando Él me dice, deja a esta persona, no te conviene, no es la persona que tengo para ti, ¿no? Eso va a doler, eso es ir a la cruz, ¿no? Porque yo quiero estar con esa persona, ¿no? Y Él dice, no es para ti, confía en mí, te quiero bendecir, confía en mí, te quiero bendecir y por tu obediencia también quiero bendecir a otros, ¿no? Ah, pero ahí viene la carne, ¿no? Señor, Él va a cambiar, Él te va a conocer, Señor, ¿no? Conozco muchos casos. Entonces, siempre le damos la vuelta, no le creemos realmente, ¿no? Porque es por fe que se crece también. ¿Qué tenemos que hacer para creerle cuando Él nos llame a la cruz? Algo que nos duela, ¿no? No es nada más, ciertamente hay que estudiar la palabra, hay que orar, porque eso va alimentando nuestra fe, eso va haciendo que confiemos más en Él, que lo conozcamos más. A medida que nos metemos a la palabra de la oración y que intimamos con Él, vamos conociendo más cómo es Él y vamos confiando más en Él, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cuando llega el momento en el que se nos llama, a cargar la cruz e ir al Calvario, ahí la carne se hace patente, ¿no? Y le damos la vuelta y detenemos el proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Él quiere, como buen alfarero, ¿qué es? Esta metáfora se usa mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, en Romanos también se menciona, ¿no? El tema del alfarero y el barro, ¿no? ¿Cómo es que el barro, dice Romanos, no sé si es 9, 10 o 11, ¿cómo es que el barro le va a decir al alfarero, oye, ¿por qué me has hecho así, no? ¿Con base en qué tú le vas a decir a Dios, no, esto no me gusta, Señor, ¿no? Eso es rebeldía pura, porque es lo que somos. Somos rebeldes y fugitivos de Dios. Le damos la vuelta, le damos la espalda, ¿no? Desde Adán, ¿no? Desde el pecado original, cuando nos escondemos de Él, escuchamos su voz ahí y nos escondemos en los arbustos, ¿no? No me hables, ¿no? Somos fugitivos de Dios. Y cuando Él da la indicación, crucifixión, porque donde yo estoy es necesario que tú estés también, ¿no? Que tomes tu cruz y me sigas. Ahí es donde pataleamos, ahí es donde nos frenamos y la carne se hace patente, ¿no? Y entonces se corta el proceso de crecimiento espiritual. Si no, ya hubiera, como los apóstoles, habría miles por millones, pues ¿cuántos cristianos hay en el mundo, no? Son millones, ¿no?
Pero ¿cuántos vemos realmente? ¿Cuántos vemos que carguen su cruz y que realmente caminen a Él hacia el Calvario, ¿no? Para resucitar y para que la vida germine a raíz de esa muerte. Entonces, Él tiene que trabajar esto. En esencia, lo que tiene que pasar es lo que decíamos al inicio, ¿no? Que si recuerdas, vimos en capítulo 6 que la Escritura dice que cuando tú recibes a Jesucristo por fe, cuando le crees a su mensaje, a su evangelio, a su buena noticia y crees en su Hijo como tu Salvador, Él es como si Él te hubiera crucificado con Jesucristo ante sus ojos. Porque esto no es ante los... Tú no lo dijimos, ¿no? Te recomiendo que leas ahí de nuevo el estudio del capítulo 6. Ante sus ojos es como si Él te hubiera crucificado, te colgó en esa cruz, ¿no? Te colgó en esa cruz junto a Jesucristo. Ya pasó la cruz ante sus ojos. En tu posición espiritual, ¿sí? Ya fuiste crucificado, pero no en tu condición, no en el cuadrado, no en la carne. También tienes que ir a la cruz en la carne, para que la vida de Dios, para que este tesoro que puso en esta vasija de barro sea visible para el mundo y haya mucha vida espiritual a raíz de esa muerte, de ese quebrantamiento, ¿no? Tenemos que permitir este proceso. Ahorita vamos a ver cuál es mi parte en eso, porque mi parte no es buscar sufrimiento, esto es el colmo, ¿no? No tienes que buscar el sufrimiento, no tienes que buscar ahora sí voy a ver con qué me lastimo para que crezca yo espiritualmente. No es necesario, ¿no? Aquí abajo todos vamos a sufrir, aquí abajo todos vamos a llorar. No es necesario que busques sufrimiento. Aunque tu andar fuera perfecto, que tu caminar fuera perfecto, ¿no? Los pecados de otras personas te lastimarían a ti, aunque tú hicieras todo bien, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que no sigue a Dios, en un mundo que está controlado por el enemigo de Dios. Aquí va a haber dolor, ¿no? Y esa es la otra, ¿eh? Porque tú podrías decir, yo no firmé para eso, ¿eh? No, gracias, si de eso se trata. Si de eso se trata, no me cuentes, Señor. No quiero ser tu guerrera, como decía por ahí una persona, ¿no? No quiero ser tu guerrera, Señor, no quiero ser tu guerrera, por lo que esto implica, ¿no? Pero pues te tengo una noticia, de cualquier manera vas a sufrir, y vas a sufrir bastante, eso está garantizado, ¿eh? Para todos, ¿no? Todos aquí vamos a llorar. Entonces, realmente ni siquiera es como que la invitación es ven a la cruz, porque allá, si no vienes a la cruz, todo está precioso, tú elige. O precioso, todo perfecto, o la cruz. No, no es así. En todos lados hay lágrima y hay llanto, ¿no? Pero este sufrimiento tiene propósito. Y este sufrimiento puede producir gran vida. Si haces lo que te toca hacer, si haces lo que te toca hacer en medio del sufrimiento, porque, a ver, cuando algo nos empieza a doler físicamente, ¿no? Que te empieza a doler el estómago, te empieza a doler la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, ¿qué es lo lógico, no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la pastilla, la medicina, ¿no? Pues de burro me quedo soportando el dolor cuando me lo puedo quitar, ¿no? Me puedo calmar, voy por el analgésico inmediatamente. Exactamente hacemos lo mismo, por supuesto que vamos a hacer lo mismo cuando llega el otro tipo de dolor que nos está quebrando el alma, ¿no? Que nos está doliendo hasta el fondo, ¿no? Vamos a buscar el analgésico y ahí ahí al revés, ahí cortas el efecto, ¿no? De lo que quiere hacer Dios contigo, ahí le cortas el efecto, ¿no? Todos tenemos diferentes tipos de analgésicos a los cuales acudimos cuando empieza a doler, cuando la cosa se empieza a poner fea, ¿no? Llámale como quieras, alcohol, ¿no? Medicación, algún tipo de droga, pornografía, me siento, Señor, esto me está doliendo, esta separación me está doliendo, Padre, hasta el alma. Dios quiere hacer algo grande a través de eso, ¿y qué es lo primero que es? Una cita, ¿no? Una cita romántica, y voy a buscar a esta muchacha, esta persona, ¿no? Para que me saque del dolor, ¿no? Y ahí, pum, se corta el efecto completamente. O me voy a dar un clavado en la pornografía, o me voy a ir a beber para olvidar, o me voy a atascar de comida. No lo sé. No sé cuál sea el analgésico al que recurres, pero te aseguro que tienes una pastilla ahí en tu almacén espiritual que usas cuando el dolor, cuando la temperatura empieza a subir y cuando Dios quiere hacer algo, cortas el efecto de lo que Él quiere hacer, ¿no? Y tu parte es precisamente esa, ¿no? Nuevamente, todo tiene que ver con fe, tanto en el nacimiento como en el crecimiento. Es creerle a Dios que Él dice, yo voy a usar esto para tu bien. Créeme que yo voy a usar esto para tu bien. Dice 2 Corintios 4, se los voy a leer. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos y confundidos, pero no caemos en la desesperación.
Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Lo acompañamos al Calvario. Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente, el tesoro en vasos de barro, sea evidente en nuestro cuerpo que muere. No muere físicamente, muere, se quebranta espiritualmente. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes, ¿no? Gracias a estos hombres, a estas mujeres, que han estado dispuestas a decirle, sí, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Y si tu voluntad es que vaya a la cruz, voy a ir a la cruz, ¿no? Gracias a estas gentes que han muerto de esta manera, ¿no? Que han quebrado estas vasijas, es que este tesoro ha vuelto a relucir y de alguna manera llegó a ti por medio de alguno de estos hombres o de estas mujeres, ¿no? Que han estado dispuestos a servirle a Dios de esta manera. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe. Y aquí está tu parte. Hay que tener fe de que Dios está trabajando en esto y voy a cooperar en este proceso. Esa es mi parte. Esta es la palanca y el botón que yo le tengo que apretar, ¿no? Que cuando suba la temperatura, yo voy a confiar. La perspectiva vertical. Aquí nuevamente, voy a confiar que tú estás trabajando, que lo que tú dices en tu palabra, que esto lo estás haciendo, no solo por mi bien, sino para el bien de muchos. Para el bien incluso de seres queridos, que tal vez te van a conocer. Y van a verte a ti y en mí para que lleguen a vida eterna y yo también los tenga conmigo por la eternidad para que no se pierdan, ¿no? Voy a confiar en ti, Señor, y voy a permanecer. Es parte de lo que nos toca a nosotros hacer. Porque Él hace el resto. Nuevamente, no tienes tú que buscar el sufrimiento. No es necesario, ¿no? Y ciertamente que sí hay una cierta clase de sufrimiento particular o especial que viene por caminar con Cristo. Decimos, todos sufrimos, el cristiano y el no cristiano, ¿no? El que no conoce a Jesús. Pero sí hay sufrimientos particulares que vienen con caminar con Él, ¿no? Por ejemplo, la persecución, aquí lo dicen, ¿no? Vivimos en constante peligro de muerte, ¿no? Somos perseguidos, pero nunca abandonados, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ciertamente que Pablo te puede hablar mucho de persecución, que él la sufrió en carne propia y terriblemente, ¿no? Y honestamente no creo que para la mayoría, al menos en Occidente, donde vivimos, la mayoría de nosotros no va a vivir persecución al nivel que vivió esta gente, ¿no? O que viven muchas gentes mientras tú y yo estamos hablando, ¿no? En la India, en China, en África. Bueno, también en México se da persecución, incluso gente que pierde la vida por su fe, ¿no? Y por servirle y seguir a Jesucristo. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no va a vivir este nivel de persecución, ¿no? Y este sí es un sufrimiento particular. ¿Qué persecución sí vamos a vivir? Porque si queremos caminar con Jesús va a haber persecución, ¿no? Dice la Escritura, todo el que quiera vivir como Cristo padecerá persecución. Todos y todas los que quieran vivir como Jesucristo van a ser perseguidos. Repito, no como la que vemos con el apóstol Pablo, no los latigazos, no el encarcelamiento, no finalmente la ejecución, pero sí cierto dolor, ¿no? Por ejemplo, yo lo he vivido, tal vez si tú eres cristiano, tal vez lo has vivido, ¿no? La burla, ¿no? El desprecio de gente querida incluso, ¿no? De familia, de amigos que ahora te desprecian, ¿no? Por tu fe en Jesucristo, porque te declaras cristiano, porque no olvidemos una cosa, los cristianos somos judíos espirituales, ¿no? Pregúntale a los judíos qué precio han pagado por ser el precio de Dios, por ser el pueblo de Dios a través de la historia. Independientemente de todas las críticas que se pueda hacer al pueblo judío, ciertamente Dios los critica en la Escritura como nos critica a nosotros por sus errores y sus faltas que hasta el día de hoy siguen cometiendo. Pero independientemente de eso, han pagado un precio altísimo, ¿no? El precio de traerte su carta de amor, la carta de amor de Dios al mundo, su palabra ha sido altísimo para ese pueblo. El precio de ser la nación por medio de la cual viniera el Salvador ha sido altísimo para ese pueblo, el pueblo más perseguido de la historia, ¿no? Acuérdate de la Segunda Guerra Mundial de Hitler, ¿no? Y eso es solo un ejemplo. Acuérdate de la Edad Media y la persecución que sufrieron por parte de la misma iglesia o la supuesta iglesia, ¿no? Que se denominaba a sí misma. Y los cristianos somos judíos espirituales. Tú te declaras, proclamas tu fe en Jesucristo a una persona o públicamente y inmediatamente se crispan los ánimos, ¿no? Ya como que hueles mal para esa persona, ¿no? Para algunos somos olor a vida, pero para otros olor a muerte, dice la Escritura, ¿no? Ya así como que en el pueblo judío hay gente que ni siquiera sabe por qué al judío no le... Nada más con que escuchar la palabra judío ya hay cierto repele, ¿no?
ya hay cierto repele. Lo mismo con el cristiano, ese dolor lo vas a vivir, ¿no? Vamos a pagar un precio por nuestra lealtad a Jesucristo. Pero yo diría que ni siquiera es el mayor de los dolores. Vamos a vivir otros dolores, ¿no?, comunes a las personas que no conocen a Jesús y no caminan con Jesús, que duelen hasta el alma, ¿no? La pérdida de seres queridos, un quebranto económico, una traición, no lo sé. Tú dime, ¿no? Cualquiera de nosotros puede dar nuestro testimonio de eso, ¿no? Pero se puede sufrir sin Él y se puede sufrir con Él, con propósito, ¿no? Si cooperamos con Él, si nos mantenemos firmes, porque ¿por qué el dolor? O sea, ¿por qué tiene que ser a través del dolor? Porque es la única manera de quebrar la carne, ¿no? Es la única manera de quebrar la carne. Es la única manera en la que tú finalmente, después de que sufres y sufres consciente y con el enfoque vertical en Jesús, dices, me mantengo, Señor, y confío en ti que me vas a sostener y que me vas a hacer pasar por esto y que tienes un propósito en esto. Cuando pasas la prueba, tu fe está más fuerte. Ya le crees más a Él, porque sobreviviste y porque viste su gracia en medio de ese proceso, porque Él se manifiesta. Si tú te mantienes, en vez de ir a correr a echarte el analgésico espiritual, ¿no?, si te mantienes en el proceso, vas a ver que Él obra. Vas a ver que está ahí, que te acompaña, que te abraza, que te hace patente su amor para que te sostengas en el sufrimiento que estés pasando, ¿no? Y después de la prueba, sales fuerte y más renovado, ¿no? Un poco más purificado, como el oro, ¿no?, que hay que quemarle, hay que subir la temperatura para que la escoria vaya saliendo más purificado, ¿no? Y vuestra fe es más preciosa que el oro, el cual para ser purificado tiene que ser pasado por fuego, dice el apóstol Pedro, ¿no? Efectivamente, para que nuestra fe crezca, para que crezcamos espiritualmente, tenemos que pasar por este proceso. También para aprender a tenernos miedo, a tener miedo a vivir haciendo nuestra voluntad, ¿no? Porque hacer nuestra voluntad lleva a muerte, y a muerte sin provecho, ¿no? Si tú te sostienes, como me ha pasado muchas veces, queriendo hacer, no quiero ir a la cruz, quiero hacer esto, ¿no? Es que yo quiero esto, Señor, ¿no? Y te aferras a tu voluntad en vez de decir, sí, Señor, si me tiene que doler, esto me va a doler, pero voy a pasarlo y me vas a ayudar y confío en ti, ¿no? ¿La regamos? Tú haz tu voluntad toda tu vida y vas a la destrucción, completamente, a la destrucción total. Y habemos muchos cristianos que obedecemos más a nuestra carne, no lo reconocemos así, pero obedecemos más a nuestra carne que al Señor Jesucristo. Él quiere agarrarte como una flecha, te pule, te limpia, te lima y te quiere lanzar, ¡pau!, para su propósito, y la flecha se retuerce, ¿no? No quiero, gracias, no quiero que me pongas ahí en tu aljaba, ¿no? Yo quiero ir por mi propio sendero. Rebeldes y fugitivos, nos tiene que quebrar. Tenemos que aprender a tenernos miedo realmente de vivir haciendo nuestra voluntad, ¿no? Y cuando voluntariamente vamos a la cruz, algún paso que duela, donde Dios nos está llamando a que duela y a confiar en Él, vamos a salir renovados, ¿no? Vamos a salir renovados. Vamos a aprender un poco más de su sabiduría, vamos a ver las cosas más como Él, ¿no? Y vamos a estar más dispuestos a obedecerle. El que ha sufrido físicamente con Cristo ha terminado con el pecado. No pasará el resto de su vida queriendo hacer su propia voluntad, sino estará deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y ahí es cuando te vuelves un cristiano poderoso y potente. Ahí es cuando realmente te vuelves una flecha plateada, afilada, que Dios puede usar para lanzarle y para hacer su cometido, ¿no? Y nuevamente la carne te presenta muchas excusas. No, pero yo no quiero sufrir. Ya dijimos, vas a sufrir de cualquier manera, ¿no? No, pero ¿para qué? Porque es la única manera de quebrar la vasija de barro para que sea esta vida. ¿Y yo para qué quiero despedir un olor fragante a Jesús? ¿Yo qué gano con eso? Pues ganas todo. Ganas todo. Primera, ganas el privilegio de ser un embajador de eso, de ser usado por Dios. Dices, no me interesa. Bueno, ganas que en la vida eterna te sea recompensado eso. Él dice que Él va a recompensar cada cosa que hagas para Él aquí. Entonces tú puedes decir, pues yo sí sirvo, ¿no? Yo sí le sirvo a Dios, yo doy para la obra del Señor, yo enseño, yo sirvo, yo ayudo, no lo sé, lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que cuando Él aún no ha crucificado nuestra carne, muchas veces nuestros motivos, los motivos por los cuales incluso hacemos buenas obras son mezclados, ¿no? Digo, está el caso extremo de la gente del que no conoce a Jesucristo y que me atrevo a decir, por lo que dice la Escritura, que la mayoría de sus motivos van a ser egoístas, ¿no? Incluso ayuda
para que sea reconocido, para tomarse la foto, para lo que sea, ¿no? Muchas veces sus motivos van a ser egoístas cuando hace buenas obras, ¿no? Y el cristiano tiene una mezcla, ¿eh? Ciertamente si hacemos muchas cosas porque le queremos servir y le queremos dar gloria a Él, pero cuando la carne todavía no ha sido crucificada hay motivos mezclados, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces no me ha pasado, no? Que sí quiero enseñar para darle gloria a Dios, para llevar el mensaje de su evangelio, para que otros lo conozcan. Pero también hay motivos egoístas detrás, ¿no? Me gusta que me digan, qué bonito hablaste, qué bonito enseñas, ¿no? La carne tiene poder sobre nosotros. Realmente nuestros motivos no van a ser puros. Cuando estemos delante de Él, Él va a exponer realmente incluso nuestros motivos, que hoy no se pueden ver. Tú no puedes ver lo que hay en el corazón de una persona incluso cuando le está sirviendo a Dios, pero Él sí puede. Y algún día lo va a dejar en evidente. Y lo que Él dice es que aquello que haya sido hecho con motivos egoístas, aunque sean buenas obras, Él, pum, lo va a quemar como la paja, pum, y va a dejar solo lo bueno, solo el grano, ¿no? Eso es lo que va a poner en el granero, eso es lo que Él va a recompensar, ¿no? Entonces, ¿por qué deberíamos de participar junto con Él en la cruz, ¿no? De habilitarlo, de no tomarnos el analgésico, de ir con Él cuando nos llama a dar ese paso, un paso más arriba hacia el Calvario, para que purifique nuestro actuar, ¿no? Para que realmente todo lo que elaboremos para Él aquí sirva y sea recompensado en el futuro, ¿no? Y aquí hasta es un tema, se puede comparar con una mentalidad financiera inteligente, ¿no? Es decir, dejar de tener comodidad aquí, hoy, el día de hoy, dejar de comprar algo que quieres hoy, dejar de gastar en esas vacaciones a las que te quieres ir, para invertir, para que mañana tengas más, ¿no? Eso son decisiones financieras inteligentes, el amarrarte un poquito del cinturón para poder invertir y para que en el futuro haya más, ¿no? Bueno, esto se multiplica al infinito cuando pensamos en la eternidad, ¿no? Porque cualquier cosa que nos restringamos aquí en términos de comodidad, de lo que nos da placer, de lo que nos gusta, ¿no? Para seguir a Jesucristo en su caminar y cargar nuestra cruz va a ser recompensado en la eternidad, pero la tasa de interés celestial es altísima, es decir, te lo van a recompensar por montones y por montones lo que sea que hayas invertido, ¿no? Y que haya sido hecho con motivos puros para servirle a Él, que eso se logra cuando Él crucifica nuestra carne, porque de otra manera sigue habiendo egoísmo, y mucho egoísmo, ¿no? En nosotros, ¿no? Entonces, si hasta por eso debiéramos de tomar la decisión de jalar esta palanca del crecimiento espiritual y estar dispuesto con Él a ir a la tribulación, ¿no? Por lo que nos va a recompensar en el futuro, y es válido, ¿no? Él dice, miren, a cada uno de ustedes les voy a multiplicar muchas veces lo que hayan hecho por mí aquí, es lo que dice Jesucristo. Les voy a leer cómo cierra Pablo el 2 Corintios capítulo 4, dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, y se refiere más que al cuerpo físico, nuevamente al cuerpo de carne que Dios va quebrando por medio de la tribulación, nuestro espíritu va renovándose día a día. Nuevamente el círculo va creciendo, ¿no? Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y aquí está la clave, ¿no? Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Y es esto, ¿no? Lo que ahorita pueda yo sufrir. Y mira que lo dice Pablo, ¿eh? Mira que lee la historia de Pablo, todo lo que este hombre tuvo que padecer por el nombre de Jesucristo, ¿no? Pero son pequeñas, dice, comparadas con la gloria que viene, ¿no? Y aquí nuevamente Jesús es nuestro ejemplo. Él siempre da el primer paso, ¿no? Dice Hebreos capítulo 12, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que está representada. Ahora está sentado a la diestra de Dios en la eternidad. Entonces, nuevamente, ¿no? Es tener nuevamente este enfoque vertical, ¿no? Pero ya no solo en lo que Dios dice que es verdad de nosotros, sino lo que Dios dice que es verdad acerca de la eternidad y de nuestras dificultades aquí. Esto es temporal. Lo que pueda doler aquí, lo que nos pueda doler es temporal. Pero la recompensa que viene es mucho mayor. Es como ¿quién querría voluntariamente sufrir el dolor de un parto, no? Digo, sabemos que probablemente sea el mayor dolor físico que se puede experimentar aquí. ¿Y por qué tantos millones y millones de mujeres están dispuestos a pasarlo? Bueno, por lo que ese niño promete, ¿no? Por lo que ese bebé va a traer, ¿no? Por el gozo y la felicidad que pueda traer. Y también todas las dificultades que se presentan cuando el niño es pequeño y nace y los dolores que provoca al padre. Pero aún así estás dispuesto a pasar por esa tribulación, por el gozo que espera, ¿no? Porque es mayor.
el gozo y el amor que vas a sentir por esta persona, que lo que pueda dolerte y provocarte de dificultades. Y es el mismo principio exactamente aquí, ¿no? Solo que aquí es mucho mayor, porque nadie te va a arrebatar lo que hay aquí, lo que hagas para él aquí, sino eternamente te será recompensado. Y por eso dice Pablo, este enfoque es clave, ¿no? Debido al gozo que le esperaba, este enfoque, Jesús soportó la cruz. Dice Pablo, el peso de gloria que se nos promete es mucho mayor que las dificultades que en esa comparación se ven pequeñas, ¿no? Y esta es la clave para poder pasar por medio de la tribulación de la mano con Jesucristo, para tener la recompensa que Él promete, ¿no? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista, el enfoque, en cosas que no pueden verse, las cosas del Espíritu. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre, ¿no? Como cristianos tenemos que cultivar este enfoque, el enfoque eterno, en comparación con el enfoque temporal, ¿no? Claro, lo temporal es inmediato, ¿no? Quiero esa ropa, quiero esos tenis, quiero ese carro, quiero esa experiencia, quiero sentir este tipo de placer, ¿no? No quiero dolor, no quiero molestias, pero eso es tan temporal, ¿no? Vuelvo a punto. Todo lo que podamos hacer y experimentar aquí se va a evaporar. Tus propiedades, tus logros, tu cuenta bancaria, lo que hayas hecho con tu cuerpo, el placer que hayas sentido, todo se va a evaporar, es temporal. Eso dice la Escritura, ¿no? Si tú le crees a Jesús, Él dice que todo esto va a desaparecer, va a arder, ¿no? No va a quedar absolutamente nada más que lo que hayas podido invertir en lo eterno, ¿no? Es realmente una mala inversión. Invertir en lo temporal no es ningún tonto. El que pierde lo que no puede conservar para ganar lo que no le puede ser quitado. No es ningún tonto. Aunque aquí te puedan llamar tonto, desperdiciando su vida ahí, buscando a Dios, sirviendo a Dios. Mira a lo que ha renunciado, lo que ha dejado detrás. No es ningún tonto el que pierde lo que no puede conservar para ganar lo que no le puede ser quitado. Necesitamos cultivar este enfoque para poder soportar la cruz. Vamos al cierre de Romanos para terminar este pasaje majestuoso, precioso, estos versículos que nos dan una promesa de que Dios va a estar siempre para ir por nosotros en medio de la tribulación. Los voy a leer. Dice, por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, es decir, padecemos por nuestra lealtad a ti, por caminar contigo, ¿no? Ya hablamos de esto, ¿no? Nos duele, ¿no? Pero dice, pero antes, o más bien independientemente de eso, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está reflejado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta es una promesa preciosa, ¿no? No importa lo que pase aquí abajo, no importa si duele o no duele, yo nunca me voy a separar de ti, ¿no? Aunque los cielos y la tierra se estremezcan, pero nunca te voy a soltar, y menos en medio de la tormenta. Voy a estar ahí contigo. Y si confías en mí, si crees en mí, que te quiero llevar a algo mucho mayor, algo mucho más potente, solo sostén mi mano y yo voy a estar contigo en medio de todo esto. No va a pasar nada sin que yo lo autorice. Yo sé hasta qué grado puedo trabajar contigo y yo sé a dónde te quiero llevar. Esa es la invitación para ti, cristiano, ¿no? Si tú has conocido a Jesús, y si no has conocido a Jesús, pues primero lo primero, ¿no? Espero que esto no te espante, ¿no? No te tiene que espantar, Él es maravilloso. Y al final de cuentas esto es voluntario. Hemos dicho, ¿no? El crecimiento espiritual, pues muchos no vamos a llegar a la madurez espiritual que Él quiere llevarnos, ¿no? Y eso no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación, o que se va a enojar contigo, o que va a estar decepcionado de nosotros. No hay manera de decepcionar a Dios, ¿eh? Sigue siendo su hijo, ¿no? Y así como un buen padre quiere lo mejor para su hijo y tenía planeado para él, ahorró su vida para llevarlo a Harvard, a la mejor universidad, y no lo sé cuánta cosa, y el hijo sale con que él no quiere eso, con que él no quiere estudiar o que no quiere hacer esto. Pues no por eso deja de ser su hijo, y no por eso deja de amarlo. Y es lo mismo con él, ¿no? Yo te invito a que primero recibas a Jesús, que le conozcas, ¿no? Y ya estará en ti, ¿no? ¿Qué tanto quieres cooperar con Él? ¿Hasta dónde quieres que te lleve? ¿Hasta dónde quieres que te bendiga? ¿No? Seguimos en el estudio de Romanos. Si no se han suscrito, les invito a que se suscriban al canal y a que compartan el mensaje. Que Dios les bendiga.